Hola Sofía. Hola, profe. Bueno, chicos, empecemos ya. Buenos días para todos. Voy a hacer un pequeño repasito antes de empezar con el tema de hoy, porque pues se necesita para la actividad que voy a dejar al final. Entonces, de la clase pasada, vamos a hacer un... Santiago, ¿me apagas el micrófono, por? Vamos a hacer un ejemplito con el átomo de aluminio. Su símbolo es Al y su número atómico es el 13. Listo. ¿Sí están viendo la pantalla o no? No. Sí. No. Listo, ya.
Entonces vamos a hacer el aluminio que es 13. Entonces vamos a llenar paso por paso estos niveles o estos orbitales en donde ocupan los electrones el átomo de aluminio según la reglita que vimos la clase pasada. Ok. Bien. Entonces este número 13, ¿qué es lo que me indica? ¿Quién me recuerda? El número de electrones. El número de electrones o de protones, pues si estamos hablando del núcleo, pero como nos interesa nada más los electrones, nos vamos a concentrar en el número de electrones. Entonces nosotros tenemos que empezar a llenar los orbitales según la reglita. Recuerden que en el orbital S, no se ve casi, en el orbital S siempre van a caber 2 electrones, en el P siempre van a caber 6, en el D siempre van a caber 10, es el máximo de electrones que cabe en cada orbital. Y en el F, pues para átomos más grandes, caben 14. Entonces, según la reglita que veíamos la clase pasada, la reglita diagonal, el Profe, primero, dígame, usted no había dicho que uno era 18 y según el modelo de Bohr, recuerda que ya estamos en el modelo de Schrödinger. con niveles y subniveles. Ajá. Entonces, según esto, la regla de llenar los subniveles, el primer subnivel que se llena, ¿cuál sería? El 2P. La S. Mira acá, El 1S. el 1S. Entonces, si yo voy a llenar el nivel 1S, te voy a dibujar aquí el cajoncito. Nivel 1S. Entonces, según esto, ¿cuántos electrones caben en los S? 2. Entonces dibujo un electrón para arriba y un electrón para abajo. Listo. Según la regla de la diagonal, ¿qué nivel sigue por llenar? 2S. El 2S. Recuerden que va así en diagonal. Entonces, después de esta diagonal sigue el 2S. El 2P. No, Ya. no, el 2S. 2S, mire. 1S. Por eso, pero el 2S sigue el 2P. Ah, después del 2S sigue el 2P. Entonces vamos por acá. 2S. ¿Cuántos electrones caben en el S? 2. 2. Entonces dibujo un electrón para arriba y un electrón para abajo. Siguiente subnivel, ¿cuál sería? 2P. El 2P. Entonces recuerden que el 2P lleva 3 cajones. ¿Por qué lleva 3 cajones? ¿Quién me dice? Porque porque 6 electrones. Llevan, Porque caben 6 electrones. electrones. llevan 6 electrones. ¿Cómo se llenan estos niveles? Entonces, cuando son varios cajones, los electrones siempre tienden a ocupar el máximo posible de espacio. Es decir, que primero lleno los que van para arriba y ya cuando están los... y luego ya están los que van para abajo. ¿Cuántos electrones van ahí en total hasta el momento? 10. Ahí van 10, nos faltan 3. 3. Entonces, siguiente nivel en dibujar, ¿cuál sería? 3S. El 3S. 3S. El siguiente nivel sería el 3S. Ese solo lleva un cajón. ¿Cuántos electrones ubico? 2. Entonces, 2. uno para arriba y uno para abajo. Siguiente nivel después del 3S, 3P. el 3P. El 3P lleva 1, 2, 3 cajones. O sea que aquí el 3P. ¿Cuántos electrones van hasta aquí? 12. Van 12. 12, o sea que me queda faltando 1. 1. 1. Simplemente ubico 1 en el primer cajón. Ahí ya quedaría la configuración electrónica del átomo de aluminio. ¿Cómo se lee? Se lee primer nivel, subnivel S, 2 electrones. Segundo nivel, con el nivel S y subnivel P. ¿Con cuántos electrones en el segundo nivel en total, si sumamos el S y el P? 8. 8. Con 10. No, del nivel 2. Estamos mirando solo el nivel 2. En el nivel 2 van 8. Mire que eso coincide con lo del átomo de Bohr. 2, 8. Luego aquí, en este tercer nivel, ¿cuántos electrones quedaron? 3. 3. Entonces, se lee así, 1S, 1S, 2 electrones. 2S, 2 electrones. 2P, 6 electrones.
3s, 2 electrones y 3p, Un electrón. un solo electrón. ¿Sí quedó claro ahí? Señor. Vamos a hacer otro ejemplo. Para poder pasar al otro. Vamos a hacer el átomo de... Vamos a hacer el de titanio. Titanio es 22. Profe, ¿por Dime. qué el de, digamos, el 2P y el 3P tienen 3 cajones? Porque en el subnivel P caben 6 electrones. Al caber 6 electrones, como cada cajón representa un estado cuántico y los estados cuánticos solo admiten 2 electrones, uno para arriba y uno para abajo. Entonces deben haber 3 cajones. 3 por Y- 2, 6. Y en el de caben 10 y en el F14. En el D caben 10 porque son 5 orbitales. Recuerden que eso depende del número de orbitales. ¿Sí te quedó claro? O sea, serían 5, Profe, 10. Exactamente, en el D serían 5 cajoncitos. profe, Dime. Mariana me acaba de escribir que si le puede dejar entrar porque ahorita entró y no se escuchaba nada. Calderón Mariana. Listo. Bueno. Entonces vamos a hacer el de titanio. Borremos aquí todo este. Este sí hay que hacerlo un poquito más pequeñito porque son más... ¿Cuántos electrones son entonces? 22. 22. Son 22 electrones. Entonces empecemos a ubicar así en el mismo orden. 1s, ¿cuántos van en el 1s? 2. Van 2, uno para arriba, uno para abajo. Siguiente nivel, 2S. 2s, van uno para arriba, uno para abajo. Siguiente nivel, 2P. 2P. 1, 2, 3, 2p, aquí uno para arriba, uno para arriba, uno para arriba, y otro para abajo, otro para abajo, y otro para abajo. Ahí hasta el momento van ¿cuántos electrones? 10. 10. Siguiente nivel, 3S. 3s, uno para arriba, uno para abajo. Ahí van 12. 12. 12. Siguiente nivel, 3P. 3P. 3D. 3d. 3P. A 3p. 3p. Uno para arriba, uno para arriba, uno para arriba, y uno para abajo, uno para abajo, y uno para abajo. ¿Hasta aquí cuántos van? 18. 18. ¿Cuántos nos quedan faltando? 2. No. 4. No, 4, 4. Entonces, ¿en qué nivel los ubico? Después del 3p, ¿quién sigue? 3D. 3P. 3. Oye, profe, 4S. 4s. profe, hola. Hola. Ay, ya se me arregló el micrófono. Profe, yo acabo de entrar, que ha dicho... Estamos Ah, explicando sí. un ejemplo. Ponle cuidado. Ah, listo, profe. Ay, me arregló Apágame el micrófono. Gracias. Entonces, hasta aquí 3p. Recuerden que esto es la regla del diagonal. Después del 3p, mire el diagonal. ¿Quién sigue? 3D. 4S y después el 3D. 4s. En el 4s ubico 1, ubico 2. Y luego, por último, ¿quién sigue después del 4s? 4D. 3D. El 3D. 3d. El 3d lleva 5 cajones. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué lleva 5 cajones? Porque son 5 orbitales para poder ubicar 10 electrones. Entonces este sería el 3d, todo este de acá. ¿Cuántos electrones me quedan faltando? 2. 2. Entonces lo ubico uno aquí y uno aquí. ¿Sí quedó claro? Sí. Señor. Entonces recuerden que uno va llenando los electrones de acuerdo por orbitales. O sea, primero se llena este, luego este. Acuerde que eso lleva un orden, primero los de arriba, luego los de abajo, luego este, primero los de arriba, luego los de abajo, luego el 4s y por último el 3d. Por eso el titanio se encuentra ubicado
Mire que nos quedó el último nivel en el D. Si recuerdan la clase pasada, el titanio se encuentra ubicado en la zona donde están los átomos, cuyo último nivel es el nivel. D. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí. Profe, Dígame. entonces sería 1S, 2S, 2P. Si se va a leer, si se hace la lectura en la nomenclatura científica, se lee 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D2. 3P. 3P6. Aquí hay 6, 2, 4, 6. O sea, se lee 3P y el número de electrones. 3P6 y 4S2. Y el último sería 3D2. 6. No, 2. Aquí No, espera. en el 3D solamente hay ubicados 2. Que eso coincide con lo que yo les mostraba la otra de la tabla periódica. Miren, si yo me ubico aquí en el titanio, miren aquí la nomenclatura. ¿Sí ve? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. ¿Sí ven la coincidencia? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, ahorita sí ya vamos a entrar entonces en tema con lo que es los estados de valencia según el átomo de Lewis. Ya les voy a explicar. Si entienden bien esto que acabo de explicar, esto no tiene ningún complique. Lewis descubrió lo que es la regla del octeto. ¿Qué es la regla del octeto? Es la regla que habla de la capa de valencia, o sea, la última capa que tiene un átomo. Yo no les voy a leer aquí este mapa conceptual, eso ya ustedes lo hacen en la casita, pero les voy a dar así un resumen. Resulta que los átomos, voy a mostrar aquí la tabla. Vamos a suponer aquí el que vimos primero, el átomo de aluminio. Cuando nosotros llenamos los orbitales, se llena primero el 1 con su subnivel S, luego el 2 con su subnivel S y P, luego el 3 con su subnivel S y el único electrón que queda en el subnivel P. Lewis habla de la capa de valencia como la última capa de electrones. Cuando hablo de la última capa estoy hablando del número. En este caso, Oye, qué pena interrumpirlo, que entrar por favor a Manuel Betancourt. pero yo no tengo aquí ninguna solicitud. Ah, sí, ya la vi. Vale, pero qué pena haberlo interrumpido. Tranquilo. Entonces, bueno, según lo que acabo de explicar, entonces, ¿cuál sería el último nivel o la capa de valencia aquí en este átomo de aluminio? 3P1. Bueno, ese sería el último orbital. Yo estoy hablando Profe, Profe, 3P, ¿no? el último nivel, el último número. 3P, 3P. El último número. No nos concentremos en la letra. El 1, ¿no? El 1 sería el último nivel. El 3. 3S. Bueno, no, el S no. Si vamos a hablar de subnivel, sería el P. P, pipo. Bueno, págame el micrófono un momentico. Recordemos una cosita. Acuerden que una cosa es el nivel, que es el número. ¿Cuántos niveles son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos son los niveles de energía en los que ocupan los electrones. Entre más lejos, más grande el átomo. Y estos que son las letricas son los subniveles donde están los orbitales. Los subniveles, acuerden que me dice la forma del átomo. Cada nivel, o sea, cada número puede tener subniveles. Por ejemplo, el 1 solamente tiene un subnivel que es el S. El 2 tiene dos subniveles, que sería el S y el P. El 3 tiene dos subniveles, perdón, tiene el S, el P y el D. El 4 tiene el S, el P, el D. Tiene 4. Correcto. Entonces, cuando hablamos del átomo de aluminio, decimos que el último nivel es el 3, porque sus últimos 3 electrones se ocupan en el nivel 3. Esos 3 electrones, ¿cómo se ubican? 2 en el S, 1 en el P. ¿Sí estamos claros? Vamos a hacer aquí otro, con el antimonio. En este antimonio, ¿cuál sería el último nivel ocupado por los electrones? el 5. El 4, el 5, el 5, el 5. 5, mire, ¿cuántos electrones tiene el nivel 5 sumando los del S y el P?
¿Cuántos electrones Sí. tiene? El último nivel 5. tiene 5 electrones. Mire, 2 aquí y 3 acá. Entonces, cuando yo hablo de los electrones de la capa de valencia, que es la teoría de Lewis, hablo de los últimos electrones que están en el último nivel. En este caso, la capa de valencia tendría 5 electrones. Si me voy para el telurio, ¿cuántos electrones tendría la capa de valencia? 6. 5. 6. Mire, 2 aquí, 4, 5, 6. Si me voy para vámonos por acá para el estroncio, ¿cuáles serían los electrones de la capa de valencia? ¿Cuántos? El 5, profe, y tendría 2, ¿no? 2 electrones en la capa de valencia, porque el último nivel ocupado es el 5 y hay 2 electrones en esa capa de valencia. Vamos aquí al astato. ¿Cuál es el último nivel del astato? 5. El 6. Mira, el 6. Uno siempre mira el último número. El 6. Mire que el 6 está ocupado el S y el P. ¿Cuántos electrones tiene el 6? 7. 7, correcto. Tiene 2 aquí y 5. Con la otra. Entonces, se dice que el astato tiene una capa de valencia con 7 electrones. ¿Sí quedó claro lo que expliqué ahí? Sí, señor. Profe. Entonces, Lewis, me apagan el micrófono los que lo tienen prendido. Bueno, esta parte ya lo expliqué. Vamos a hacer aquí el átomo de neón. Entonces, el átomo de neón, ya les dije la respuesta acá. El átomo de neón, su configuración electrónica, 1s. ¿Cuántos electrones tienen en el 1s? El átomo 2. 2. tiene 2. En el 2s, 2. 2. 2. 2. En el 2p, 6. y 6. aquí el 2p tiene 6. El neón tiene 6. ¿Y la capa de valencia, entonces, cuántos tendría? 8. ¿Por qué 8? 2. Porque Profe, en 2S2, 2P6. 2 Ajá. porque sería 2P. La capa de valencia, recuerden que se mira es el número. Entonces, en el último número, que sería el 2, hay 2 en el su nivel S y 6 en el subnivel P. Por lo tanto, todo el nivel 2 tiene 8 electrones. Entonces, decimos que su valencia es 8. Listo. Vamos para el potasio. ¿Cómo se llenaría el potasio? 2. 2 aquí, 2. 2, 6. 10. Sí. 6, profe. 6, 6, 6, 6, 6, 6. 6. 6. 6. 6. Bueno, aquí yo creo que hay un error de redacción. Yo creo que este era el 3D, que después del 2P, después del 2D es el 3P. Yo creo que ese es el 3D. Se equivocó ahí el programa. Ah, no, pero el 3D no se llena. Porque está repetido el 3P. Bueno, 6. Y el 4S, 2. 2. 2. 2. ¿Seguro que son 2 en el 4S? Sí. Profe. Sí. Potasio, 1. 1. No hay nada. No. O sea que ¿cuánto sería la valencia? 7. ¿Seguro? 4. 4. Sí. 4. ¿Cuántos electrones hay en el último nivel? 4, profe. Ya, bueno. 1. 1. Mire, el último nivel, ¿cuál fue? 4. El 4 El es 4, el 4. Concentrémonos en el número, el 4. O sea que la capa de valencia solo tiene un electrón. Ay, ¿por qué fue incorrecto? 3P tiene que tener 6. Creo que el programa... Aquí se equivocó el programa. Profe, creo que se pasa. ¿Ah? Equivocamos. No, ustedes respondieron bien, sino que el programa, mire que tiene repetidos sus niveles, 3P, 3P. Yo creo que es error del programa. Falla tecnológica. Bueno, vamos entonces por acá, más adelante. Esta regla del octeto, chicos, esta regla del octeto se cumple únicamente para reacciones químicas que yo vaya a hacer con átomos de la zona de los
alcalinos y la zona de los no metales. No se cumple para la de los metales. O sea, la regla del octeto tiene una falla porque Lewis consideró que la última capa siempre va a tener 8 electrones. Miguel, ¿me apagas el micrófono, porfa? Lewis siempre consideró que la última capa siempre tenía 8 electrones y de hecho eso es mentira, porque si nos vamos a los metales, mire que la última capa puede tener hasta 10, ¿cierto? Entonces la regla de Lewis solamente se cumple para estos de acá y estos de acá. Entonces, ¿qué es la regla del octeto? La regla del octeto es colocar en el átomo los últimos electrones de su capa de valencia. Voy a explicar aquí a través de un ejemplo. Rebeca y María Alejandra, ¿me pagan el micrófono, porfa, que me están generando interferencia? Gracias. Entonces, por ejemplo, para el caso del aluminio, en el caso del aluminio, la regla de Lewis se representa con los últimos electrones o los electrones de valencia. Veamos que los últimos electrones, ¿cuántos eran en el aluminio? Voy a volver. El 1. Profe, no eran 3. Aquí en el aluminio. ¿Cuál es la última capa del aluminio? El número. 3. El 3. ¿Cuántos electrones tiene? 3. 3. Entonces yo digo que el aluminio se representa con 1, se presentan con asteriscos, 2 y 3. Esos 3 electrones son los últimos electrones de la capa de valencia. ¿Sí quedó claro? Vamos a hacer, por ejemplo, el bromo. El bromo. Entonces, ¿cómo se representaría el bromo con la regla de Lewis? Vamos aquí. Compartir pantalla. Entonces, el bromo. ¿Cuál sería la última capa del bromo? 4. La 4. 4. ¿Cuántos electrones hay en la 4 en el bromo? 7. Hay 7. Hay 7. Serían 7 punticos. Hay 7 electrones, entonces serían 7 punticos. Entonces, ¿cómo se dibuja? Se dibuja aquí. 1 electrón, 2 electrones, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer el de neón. El de neón. Entonces, ¿cómo sería el de neón? ¿Cuál sería la última? 2. 2. ¿Cuántos electrones tiene esa capa 2? 6. 8. 8. 8. Serían 8 punticos, correcto. Entonces el neón tiene 8 punticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque es el... Dígame. ¿Cómo? Es que a mí me enseñaron de esas, pero entonces eran 2. Digamos, un ejemplo, el neón con el aluminio y se le hacían unas rayitas, o sea, los punticos y las rayitas se unían. Ah, pero para hacer enlaces. Espérate un momentico que yo voy a explicar una cosa con eso, Valeria. Ah, ok. Entonces, ¿por qué se le llama regla del octeto? ¿Les acuerdan que les expliqué que solo funciona para los átomos alcalinos y los no metales? Porque con el último átomo, o sea, con los últimos átomos de la última columna, se cumple que la última capa de valencia se llena toda la capa con sus 8 electrones. Por eso es que en los gases nobles, ya les voy a decir que son gases nobles, los gases nobles son estos de acá, neón, argón, criptón, xenón. Los gases nobles no pueden reaccionar con ningún elemento. Por ejemplo, usted no conoce ácido neónico o óxido argónico, eso no existe. Es porque estos gases no se pueden combinar con nada. ¿Por qué no se pueden combinar? Porque no tienen ningún electrón en la capa de valencia, o sea, no puede entrar en combinación con otro electrón. En cambio, estos de acá, por ejemplo, si yo combino oxígeno e hidrógeno, ya les voy a mostrar. ¿Cuál sería la regla del octeto para el oxígeno? ¿Cuántos electrones tiene la capa de valencia del oxígeno? Una. Esperemos. 2. 8. Tiene 2. Vamos para el oxígeno. ¿Cuál es el último nivel del oxígeno? El 2. ¿Cuántos electrones hay en el 2? 7. 6. Hay 6. 6. Cuenten bien, señores. Hay 6.
Significa que el oxígeno yo le debo dibujar 6 punticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para completar el octeto, ¿cuánto le quedaron faltando? 2. 2. El hidrógeno, ¿cuál es la última capa de valencia? El 1. El 1. O sea que al hidrógeno solo le dibujo ¿cuántos electrones? 1. 1. 2. 1. El hidrógeno solo tiene un electrón. Entonces, por ahí hay una molécula muy famosa. ¿Esto qué es lo que es en la vida común? Agua. Agüita. Esa es el agua. ¿Por qué se puede dar el agua? Juntando todos esos cosas. Sebastián y Alejandra, me pagan un momentico y vale. Gracias. ¿Por qué se puede dar el agua? Porque este electrón que tiene el hidrógeno, se lo puede compartir al oxígeno acá. Entonces, si yo coloco acá un hidrógeno con su electrón, pues aquí entraría a completar el octeto del oxígeno y otro hidrógeno que comparta también el electrón, se lo podría compartir aquí al oxígeno. Por eso la molécula de agua se llama H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Sí quedó claro? Ah, ya. Ya todo Sí. tiene sentido, ¿cierto? Sí. Bien. A mí me habían enseñado eso, pero a mí se me olvidó. Chicos, entonces el ejercicio va a consistir en lo siguiente. Ustedes me van a escoger, esta vez no voy a dar el átomo, ustedes me van a escoger 2 átomos de esta zona, que es la zona de los no metales. No me vayan a escoger ningún gas, solamente de aquí para acá, 2 verdecitos. 2 átomos de la zona de los no metales y 2 átomos de la zona de los alcalinos. Y le van a hacer la configuración electrónica, que es esto de acá. Lo primerito que vimos ahorita. Y le van a hacer la regla de Lewis o la regla del octeto. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Entonces, 2 átomos de aquí, 2 átomos de aquí. Le hacen la configuración electrónica y la regla de Lewis. Profe, 2 átomos solo de los verdes, ¿cierto? Sí, señor. De los metales no, porque en los metales no se cumple la regla del octeto. Entonces, solamente aquí, lo de los no metales y los alcalinos. Van a escoger 2 y 2. Y le van a hacer la configuración electrónica y la regla del octeto. ¿Quedó claro? Y no habías dicho que la de Lewis. Por eso, la del octeto. Cualquiera. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Entonces, ¿cómo así? O sea, yo entré tardecito. Entonces, ¿solamente hay que hacerlo como usted dijo o hay que hacer otro paso más? Pues, aparte del que usted acaba de explicar ahí con el H2O. Hacer lo que expliqué al principio cuando tú estabas llegando, lo de esto. La configuración electrónica es hacer los cajoncitos y colocar los electrones. Y hay que mandarle los cajoncitos también. Sí, señor. Vale. Y la regla de Lewis o el octeto, que se puede llamar de cualquiera de las dos formas, usted coge el átomo que vaya a escoger y le pone los electrones de valencia. Recuerde que máximo son 8. Se llama configuración electrónica y regla del objeto. Y la regla del octeto. Eso. No, pero hay que unirlos todos o solo son 2 con 2. No, 2. Usted escoge por aparte. O sea, supongamos, usted escogió el aluminio. Entonces usted al aluminio le hace la configuración electrónica. Y a ese mismo aluminio le hace lo de la regla del octeto. O sea, le ubica los electrones de valencia. Y solamente son dos veces que uno tiene que hacer eso. Son 4. 2 de la zona de no metales y 2 de la zona de alcalinos. ¿Sí quedó claro o todavía hay dudas? Vuelvo y explico. Vas a coger 2 átomos de aquí. Por ejemplo, puede ser el silicio y el telurio. Y le vas a hacer la configuración electrónica y la regla del octeto. Y luego vas a coger 2 átomos de aquí. Puede ser el sodio y puede ser el estroncio. Y lo mismo, le vas a hacer la configuración electrónica y la regla del octeto. Recuerde que para la regla del octeto se mira el último nivel, nada más el último nivel. Profe, Dígame. yo tengo una duda, no sé. Los otros que están en la tabla periódica, que son hechos en laboratorio, que no son Estos de naturales. acá. Los de abajo que usted dijo que no eran naturales. Estos. Sí, Estos son hechos en laboratorio, esos no son naturales. por eso. O Pero sea, esos se también se aplica. pueden hacer. ¿Cómo? Pero esos Eso también aplica. se pueden hacer. Si están en la zona de no metales, los puedes hacer, sí. Si están en esta zona de no metales.
¿Sí quedó claro? Sí, Sí, sí. señor. Ok. Profe, Entonces, esa Profe, tarea, dígame. una preguntita. ¿Hay que mandárselo al correo No, al WhatsApp. o Acuérdate que por todo yo WhatsApp? lo estoy calificando por el WhatsApp. Ah, bueno, entonces el WhatsApp se lo En mandamos. el WhatsApp usted lo hace la actividad, le toma el pantallazo y me la manda por WhatsApp. ¿Listo? Sin hígado. Ok. Bueno, chicos, no siendo más entonces, feliz día. Recuerden que también las dudas las puedo resolver por el grupo. Listo, profe. Si Ok, algo, cualquier cual escribimos. hágale. Adiós. Hay Feliz. más clases. No sé, ustedes tienen que mirar su horario. no hay más No. clases. Ah, bueno, No, gracias. Sebastián, no. Bueno, pues chicos, feliz día.